Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis. Y al volver al capítulo 21, debemos decir que estamos observando algo que es completamente nuevo. Estos capítulos donde todo es nuevo y donde se mencionan 6 cosas nuevas. Aquí tenemos un nuevo cielo, una nueva tierra y una nueva Jerusalén, y eso lo vimos en los primeros 2 versículos. También vimos una nueva era que vendría. Los aspectos psicológicos y espirituales serán completamente diferentes. Eso lo vimos en los versículos 3 hasta el 8. Luego vimos la nueva Jerusalén, una descripción de la morada eterna de la esposa. Y eso lo tenemos en los versículos 9 al 21. Vamos a ver ahora nuevas relaciones, a Dios morando con el hombre, y luego al nuevo centro de la nueva creación en los versículos 24 al 27. Ahora tenemos aquí la nueva relación, Dios morando con el hombre. Y vamos a ver lo que nos dicen los versículos 22 y 23 de este capítulo 21 de Apocalipsis. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Dios ilumina la nueva creación directamente por medio de su presencia. Hemos destacado esto anteriormente sin presentar la Escritura, pero aquí tenemos este pasaje. Y no solo eso, sino que también deberíamos haber destacado el hecho de que en la Nueva Jerusalén existe una calle de oro puro que es transparente como el vidrio. Eso lo vimos en el versículo 21. Y se nos dijo al principio de esta descripción que la ciudad era transparente. Eso es lo que nos dio la idea y la clave para creer que nosotros viviremos en la parte de adentro y que todo es transparente. Eso quiere decir que la luz que brilla desde adentro y que sale pasa a través de estas piedras preciosas de diferentes colores, no solo de colores conocidos al hombre en el presente, sino muchos otros que nuestros ojos naturales no pueden apreciar en el presente. Podremos verlos entonces con el cuerpo nuevo que tendremos en esa oportunidad. Ahora aquí se nos dice que la calle es de oro puro. Personalmente hablando, no nos interesa el asfalto del lugar. No nos interesa eso en realidad, pero es transparente como el vidrio. Hay 2 cosas que nos llaman la atención aquí. En primer lugar, no se trata de calles, en plural, sino calle, en singular. Esta es una ciudad que no tiene muchas calles. Y en segundo lugar, que es transparente. Aún la calle es transparente. El asfalto, o sea, la superficie de esa calle, no solo es oro puro, sino que es oro transparente. Ahora esto nos lleva nuevamente a insistir que lo que estamos observando allí es un globo desde adentro. Uno no puede tener una ciudad como la que tenemos hoy sin tener calles. Por cierto que habría un amontonamiento de tráfico terrible con solo una calle. Pero aquí tenemos una sola calle. Y esta calle, diríamos, comienza en las 4 puertas y comenzaría a recorrer el círculo del globo y subiría hasta la parte superior, haría un círculo y luego regresaría a la parte inferior. Una sería la entrada y la otra sería la salida. Así es que lo que tenemos aquí es una sola calle, y nuestro punto de vista se presta a la idea de que es una sola calle. El hecho de que es oro transparente significa que la luz puede pasar a través de ella y brillar, y que no habrá nada que se interponga, ni siquiera la calle. Hablando francamente, amigo oyente, la calle de oro no nos interesa de ninguna manera, pero aquí se nos dice que no habrá templo allí, y que el Señor Dios es la luz de ella. Amigo oyente, Dios ilumina la nueva creación con su presencia. Y después de la entrada del pecado en la vieja creación, usted recuerda que Dios quitó su presencia, y se nos dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Luego, Dios utilizó las luces físicas en su universo. Él las colocó como uno coloca las luces en la calle hoy, o como coloca las luces en su propia casa. Sin embargo, en la nueva creación se quita el pecado, y luego Él llega a ser otra vez fuente de luz. Y en el día de hoy, el Señor Jesucristo es la luz del mundo en un sentido espiritual. Él dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». En la nueva creación, Él es tanto la luz directa, física, como la luz espiritual. En el tabernáculo estaba el candelero de oro, el cual es uno de los mejores cuadros de Cristo.
En la Nueva Jerusalén, Él es el candelero de oro. Las naciones del mundo entrarán a la ciudad santa, así como los sacerdotes entraban al lugar santísimo del tabernáculo con el propósito de adorar. Las naciones de la tierra, así como también Israel, irán a la Nueva Jerusalén, como el sumo sacerdote antiguo entraba al lugar santísimo. Pero en lugar de traer sangre, el Cordero está allí en persona. ¡Qué cuadro el que tenemos allí, amigo oyente! Y esto nos lleva a decir algo más en cuanto a esta ciudad y en cuanto al hecho de que allí no hay templo. El templo que reemplazó al tabernáculo en la nación de Israel era una envoltura, por así decirlo, terrenal para la gloria Shekinah. Era el testimonio de la presencia de Dios y también de la presencia del pecado. Donde existía el pecado, uno solo podría acercarse a Dios por medio del rito del templo. Sin embargo, en la Nueva Jerusalén, el pecado ya no es una realidad. Es como una terrible pesadilla que aún ha sido sacada fuera de la memoria de uno. La presencia actual de Dios con los redimidos elimina la necesidad del templo, aunque toda la ciudad podría ser llamada o se podría pensar como que fuera un templo. Ahora, algunos han destacado el hecho de que la Nueva Jerusalén es de la misma forma que el lugar santísimo del tabernáculo y del templo, donde Dios moraba, un cubo perfecto. De paso, digamos que eso no es ningún accidente. En la ciudad de luz, Dios está presente. El pecado está ausente, por tanto, un edificio de sustancia material ya no es necesario. El templo físico era un sustituto muy pobre para la persona de Dios. Ahora, la Nueva Jerusalén posee el artículo genuino, a Dios en persona. Y ese es probablemente el primer lugar donde Dios hará su aparición personal ante el hombre, y qué pensamiento más glorioso es este, amigo oyente. La Nueva Jerusalén es independiente del sol y de la luna para la luz y la vida. ¡Qué contraste con la tierra del día de hoy, que depende completamente del sol y de la luna! Un día, el sol y la luna pueden llegar a depender de la ciudad celestial para la potencia necesaria para transmitir la luz, ya que aquel que es la fuente de la luz y vida mora dentro de la ciudad. La ciudad de Jerusalén no necesitará de una compañía de electricidad. Aquel que es luz estará allí, y la refulgencia de su gloria será manifestada en la Nueva Jerusalén sin ninguna clase de obstáculos. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Ahora, en los versículos 24 al 27 tenemos el nuevo centro de una nueva creación. Con esto concluiremos este capítulo 21. El versículo 24 de este capítulo 21 de Apocalipsis comienza diciendo: «Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella». No dice que vivirán allí, sino que andarán a la luz de ella. Es decir, que dará luz a la tierra en lugar del sol y de la luna. Y la última parte del versículo 24 dice: «Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella». Esa es la razón por la cual nosotros decimos que habrá mucho tráfico. Esa es la razón por la cual decimos eso, de que habrá mucha gente viajando entre la Nueva Jerusalén y esta tierra. No solo irá Israel a la Nueva Jerusalén a adorar, sino que las naciones del mundo que han entrado a la eternidad también subirán. Esta no va a ser su morada permanente, sino que irán allí para adorar. Creemos que la iglesia será los sacerdotes de esa época. Se nos dice hoy que nosotros somos un sacerdocio de los creyentes. Y se nos dice algo más aquí en el versículo 25 de este capítulo 21 de Apocalipsis. Leamos: «Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche». Es insensato el decir que las puertas no serían cerradas de noche, porque allí no habrá noche. Por eso es que se nos dice: «Sus puertas nunca serán cerradas de día». En otras palabras, van a tirar la llave y no habrá allí ningún peligro. Las puertas fueron colocadas allí con un propósito, para la protección. Cuando las puertas de la ciudad se cerraban, eso indicaba que un enemigo estaba afuera y ellos estaban tratando de mantenerlo en esa misma posición. Pero aquí en los versículos 26 y 27 se nos dice: «Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero». Dios aparentemente ha logrado su propósito original con el hombre, es decir, el de tener comunión. Él tiene ahora a una criatura que es un agente moral, libre, y quien ha elegido adorarle y servirle eternamente.
No puede haber noche. El Cordero es la luz, y Él está allí presente eternamente. Las puertas ya no son para protección porque no se cierran jamás. Más bien son como un distintivo o un emblema de la iglesia. Usted ha notado que estas puertas son de perla, y la perla de gran precio ha sido comprada a un gran precio. Amigo oyente, la perla de gran precio no se encuentra en esa parábola que presentó el Señor Jesucristo. La perla no es Cristo que el pecador compra. ¿Qué tiene que pagar el pecador por Cristo? Él no tiene nada con lo cual pueda pagar, sino que es todo lo contrario. Pero en realidad el mercader que compró eso era el Señor Jesucristo mismo, y la perla es la iglesia. Es interesante notar que la perla es formada por un grano de arena o algo que entra en la vida de la ostra, y luego el animal que está dentro de ella comienza a formar algo a su alrededor. Es una secreción que con el pasar del tiempo forma la perla. Y la iglesia tiene el nombre de una perla de gran precio, y en griego la palabra es margoritase, que bien puede ser expresada como margarita. Y el Señor Jesucristo pagó un gran precio para comprar esta perla. Esa es la perla que fue formada de su costado. Alguien dijo, entré al corazón de Cristo a través de la herida provocada por la lanza. Él fue herido, amigo oyente, por nuestras transgresiones, fue molido por nuestros pecados, y la iglesia será para demostrar su gracia por la eternidad a todos esos millones de inteligencias creadas por Él. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Efesios capítulo 2 versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, para mostrar en los siglos venideros. Esa es una eternidad. Y usted y yo estaremos allí siendo mostrados, y éstos vendrán y nos mirarán y dirán, ¿ves a este hombre? Él merecía el infierno, pero el Señor Jesucristo murió por él y pagó un precio tremendo, y él confió en Cristo, y eso era todo lo que tenía que ofrecer. Mira lo que el Señor Jesús ha hecho por él ahora. Le ha hecho una persona digna de estar en el cielo. Le ha hecho acepto en el amado. Y la iglesia será la joya más preciosa de todas, cuando Él reúna todas sus joyas. Recuerde, amigo oyente, que vimos en el capítulo 3 de Apocalipsis que llegará el día cuando Él reunirá a sus joyas. Y cuando Él haga esto, entonces podrá mostrar a su iglesia. Esta es la razón por la cual este será el centro mismo de los nuevos cielos y la nueva tierra. En el libro de la vida del Cordero están inscritos los nombres de los redimidos de todos los tiempos. A nadie que no haya sido redimido por la sangre de Jesucristo se le permitirá entrar por los portales de la Nueva Jerusalén. Hay un gran abismo que separa a los que son salvos de los perdidos. El gran gozo que cautivará el corazón del redimido será aquel de poder morar en la presencia de Cristo por toda la eternidad, ya que Él dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo que Él dijo, y este es el cielo, amigo oyente, el estar con Él. Dijimos al comienzo de Apocalipsis que esto es todo en cuanto a Jesucristo, y así es. Él es el centro mismo en el universo de Dios. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Al concluir queremos decir algo más, porque esta es la ciudad de Él. Este lugar es el que Él hizo, y nuestra atención ya ha sido dirigida al hecho de que el remanente de Israel redimido hace visitas periódicas a la ciudad de Dios. En el versículo 24 se nos identifica otro grupo. Allí se nos dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Estas son las naciones gentiles redimidas que ocuparán la tierra junto con Israel por la eternidad. Estas naciones, lo mismo que Israel, no pertenecen a la iglesia. Ellos fueron redimidos después de que la iglesia fue sacada de la tierra y antes de que la iglesia llegara a existir. Ellos vienen como visitantes a la ciudad. Vienen allí como adoradores. En el capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos, versículo 22, se nos dice, «Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles». Estos evidentemente constituyen la clase que sirve. La ciudad es de un carácter cosmopolita. Allí están todas las nacionalidades. Las inteligencias creadas de Dios caminan por la calle de la Nueva Jerusalén.
Entre esas multitudes no hay ninguno que traiga mancha o pecado. Cuán superior es esta ciudad aún al jardín del Edén, donde la mentira de Satanás abrió una entrada para el pecado. Ni la mentira ni el mentiroso entrarán por los portales de la ciudad celestial de Jerusalén. Todos los moradores y todos los turistas no solo han sido redimidos del pecado, sino que han perdido su gusto por el pecado. Ellos han pasado a través de las puertas que nunca pueden cerrarse, y el disfrute en esta ciudad celestial y gloriosa no está restringido a la iglesia nada más, aunque ellos son los que morarán allí. Ahora, al concluir este capítulo 21 de Apocalipsis, quisiéramos mencionar las palabras que escribió Bernardo de Cluny en el siglo XII, cuando él dijo: «Ciudad del Rey Eterno, de perlas son tus puertas, continuamente abiertas al mísero mortal. Y en tu recinto moran los que por fe elevan, y el sello augusto llevan del Verbo celestial». ¡Qué cuadro y cuán inadecuadamente hemos tratado con esto, amigo oyente! Debemos pedir disculpas por esto. Si de alguna manera pudiéramos ir allí usted y yo para poder contemplar, aunque sea por un poco, la gloria de esa ciudad y la gloria de aquel que es su adorno principal, el Señor Jesucristo, y el glorioso porvenir y privilegio de estar con Él durante toda la eternidad, porque no hay nada con que compararlo. Ahora, en el capítulo 22 vemos el río de agua de vida, el árbol de la vida y la promesa del regreso de Cristo que es repetida, y luego la invitación final de la Biblia. En primer lugar tenemos el río de agua de vida y el árbol de la vida en los versículos 1 al 5. Luego la promesa del regreso de Cristo en los versículos 6 al 18. Y luego la invitación final y la advertencia en los versículos 17 al 19, y la última promesa y oración en los versículos 20 y 21. Veamos cómo comienza este capítulo. En nuestro próximo programa, Dios mediante, concluiremos todo. Este capítulo nos lleva a las escenas finales de este gran libro de escenas maravillosas. Del mismo modo, nos lleva al fin de la palabra de Dios. Dios nos da aquí una palabra final, porque esas son las últimas palabras, ellas tienen que tener un mayor significado. Nos llevan al final de la jornada del hombre. El camino ha sido difícil en muchos lugares, y muchas preguntas han quedado sin respuesta, y muchos problemas han quedado sin solución. Pero el hombre entra a la eternidad en comunión con Dios nuevamente, y allí todo encontrará respuesta. La Biblia comienza con Dios en la escena. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y concluye con Él en la escena, en un control completo de los suyos. Él sufrió, pagó un precio y Él murió, pero la victoria y la gloria son suyas y Él está satisfecho. El profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro, versículo 11, lo expresa de la siguiente manera: «Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos». Ahora, en los primeros 5 versículos del capítulo 22 de Apocalipsis, tenemos el río de agua de vida y el árbol de la vida. Los primeros 2 versículos de este capítulo 22 nos dicen: «Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones». Hasta este capítulo, la Nueva Jerusalén parecía ser todo mineral y nada vegetal. Su apariencia era como el despliegue brillante y deslumbrante de una joyería fabulosa. Pero parecía que no hubiera hierba donde sentarse, que no hubiera árboles que disfrutar, que no hubiera agua para beber, que no hubiera comida para comer. Sin embargo, aquí se presentan los elementos que le dan suavidad a esta ciudad de tanta belleza. Hubo un río en el primer Edén que se dividía en 4 ríos. Aunque había abundancia de agua, no era llamado el río de agua de vida. El Edén era un jardín de árboles entre los cuales se encontraba el árbol de la vida. Dios mantuvo el camino abierto al hombre por el derramamiento de la sangre. Ahora, en la Nueva Jerusalén, hay un río de agua de vida, y el trono de Dios es una fuente viviente de la cual mana abundancia de agua. El árbol de la vida es un árbol frutal que produce 12 clases de frutos diferentes, uno cada mes. Hay una provisión continua y abundante y hay variedad. Amigo oyente,
En la eternidad, el hombre comerá y beberá, y eso será de mucho alivio para muchos de nosotros, de eso estamos seguros. El menú es variado, pero limitado a frutas, como lo fue en el jardín del Edén. Bien, amigo oyente, aquí concluimos este estudio por hoy y lo continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que el Señor derrame sobre usted las ricas bendiciones del cielo es nuestra oración.